Buenas noches, hermanos. Pues con esa disposición que acabamos de expresar con nuestros labios, vamos a dar inicio. Quiero leer ahí lo que dice Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Está Moisés hablándole al pueblo de Israel. Como el Señor mi Dios me mandó para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, hermanos, sus estatutos y sus decretos. Y el Señor les dice: cuando ustedes obedezcan, ¿saben qué? Van a parecer sabios. Todo el mundo los va a ver como si fueran sabios. Ustedes obedezcan lo que yo les he establecido y los demás se van a asombrar. Hermanos, yo estoy convencida conforme pasa el tiempo que lo que venimos a escuchar aquí, que el evangelio que recibimos y la palabra de Dios tiene que hacer mella en nuestra vida diaria. No nada más venimos a cantar y a escuchar la predicación, o no nada más leemos la Biblia porque sí. El leer la Biblia, el cantar alabanzas, en el reunirnos, nuestra vida debe ser yendo transformada. Hace 8 días nos hablaron de afilar entre unos y otros, con lo que nos hablamos, con las relaciones que tenemos. Debemos ir tomando decisiones, hermanos. Ya también nos han dicho acerca de esto de que la Escritura es la que nos lee a nosotros, no nosotros a la Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor se revela y poco a poco nos va diciendo: tú eres, de ti estoy hablando, se trata de ti, esto es lo que quiero. Y si no les ha tocado, hermanos, pídanle al Señor que les revele, porque el Señor le habla a su pueblo conforme a lo que necesita. Hablando de esto, hace muchos años, una de mis características desde pequeña, yo lo recuerdo, era que yo era muy enojona. Yo me enojaba por todo, fui la más chiquita de 6. Entonces, en cierto modo, mi mamá me toleró algunas cosas y yo recuerdo hasta que me puso una hasta aquí, más o menos la cosa se controló, pero yo recuerdo cómo me llenaba de enojo y sentía calor y ya nada me agradaba, ¿no? Hacía berrinches, cosas así. Lo cierto es que después mi misma mamá decía, cuando veía a un niño haciendo berrinche: yo estoy así, dice, pero a mí no se me nota. Es cierto, porque hasta la fecha seguíamos, si no el Señor trata con nosotros, seguimos teniendo actitudes que el Señor va a tratar con nosotros. Y hablando del tema de hoy, Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Iracundo, el que se enoja. Hablando de la condición en la que yo estaba, la Escritura en algún momento hizo luz en mi vida y Eclesiastés 7:9 decía: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y me pegó. Dije: este es mío. Entonces soy necia. ¿Pero por qué soy necia? Porque evidentemente no lo vemos. Cuando nos enojamos, nosotros tenemos la razón, hermanos. Claro que sí. Yo me enojo por esto y esto y esto. Y hasta somos capaces de decir: tú me hiciste enojar. ¿A poco no? Yo no sé, cada quien en su casa y cada quien sabe dónde y cómo. Pero en mi caso, yo dije: Señor, yo sí me enojo mucho. Y aquí dice que el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Por qué dices eso? Por eso les digo que la Escritura nos lee. Y entonces, de una manera que Él me dejó hacer, me permitió hacer, tuve que considerar cada vez que me enojaba, ¿por qué me enojaba? Y encontré que las razones eran vergonzosas, hermanos. Porque me enojaba. ¿A poco habrá alguien que se enoje porque no hacen las cosas como Él dice? ¿O habrá alguien que se enoje porque no hacen lo que Él sugirió? ¿O habrá alguien que se enoje porque no salió como Él decía? ¿Sí?
Bueno, pues entonces fui descubriendo que yo era más rebelde, más soberbia y que prácticamente yo me creía un pequeño Dios para que se hiciera como yo decía. Y el Señor me enseñó, estás actuando en necedad. Eso es ser necio. La gente no tiene que hacer lo que tú dices. Y luego para acabarla con el trabajo que tuve, ¿no? A organizar, a dirigir, pues, bueno. El Señor trató conmigo, me enseñó que muchos de los enojos tenían un origen necio, porque también descubro que hay enojos por causas justas. Claro que sí, vemos alguna situación de abuso y nos podemos enojar, vemos alguna situación difícil o de necesidad y puede llegar el enojo. Pero la Escritura es muy clara, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Miren, hermanos, aquí es bien bonito la relación. Yo sigo pensando que amo a mis hermanas, me gusta estar, saludo a todas, jajaja, jejeje. Pero en casa, hermanos, solo ustedes saben quién tiene sus leves excesos de ira y cómo se conduce. Yo espero que el Señor ya haya tratado con nosotros. Lo curioso es que yo estaba buscando lo que decían acerca del tema y me asombró, aunque no sé si fui yo la ingenua, la que vi los comentarios de los videos y mucha gente tiene necesidad de controlar ese aspecto de su vida. Porque si no se controla este aspecto de la vida, lastimamos a las gentes, sobre todo a los que amamos. Porque es a ellos a quienes se ofende cuando el enojo no es controlado. Y aquí solo empiezo a hablar, hermanos, de que la recomendación, la que yo entendí primero es no te apresures en tu espíritu a enojarte. O sea, no te enojes por cualquier cosa, no te enojes pronto, no te enojes a cada rato. Ve si tienes razón para enojarte. Si es una razón necia, eres tú la que estás equivocada. No te tienes que enojar por eso. Y poco a poco fui analizando por qué me enojaba y pude dejar de enojarme por algunas situaciones. La Escritura hace su obra. Santiago 1:19 dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, tardo para enojarse. No de mecha corta, no de genio que te frotan y ya salió el genio, ¿verdad? No. Dice tardo para airarse, porque, claro, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo que vas a hacer una vez que te enojas. No te enojes inmediatamente, espera un poco, espera, controla lo que sientes. Porque si tú obras cuando estás enojado, vas a hacer de todo menos lo que a Dios le agrada. Ahora, entonces la primera pregunta es, esta palabra es para nosotros, hermanos, ¿qué tan seguido nos enojamos? A lo mejor no soy la única, ¿no? ¿Puedo reconocer claramente el motivo de mi enojo? ¿Entiendo que soy responsable de mi propio enojo? ¿O sigo pensando que el otro es el que tiene la culpa? Por lo que me dijo, por lo que hizo, o lo que no hizo. Y entonces nos enojamos, pero pensamos que el otro es el que es responsable de mi enojo. Hermanos, somos responsables de nuestro enojo. Primera sabiduría de Dios, no te apresures a enojarte. Mejor espera, tarda para enojarte. Segunda, y es donde viene el versículo que acabo de decirles, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hermanos, todos nos enojamos en algún momento, todos nos enojamos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Dice aquí que el necio da rienda suelta a toda su ira. Conforme voy avanzando, yo digo, Señor, tú quieres que tengamos filtros en lo que vemos, filtros en lo que hacemos, filtros en lo que hablamos y por supuesto que filtros en lo que nos enojamos y cómo actuamos cuando nos enojamos. Debe ser así. Porque dice el Señor que el necio no tiene ningún filtro, solito se deja venir.
con todo. Da rienda suelta a toda su ira. Es necio. Dice, mas el sabio al fin la sosiega. Fíjense en la sabiduría del Señor. Está diciendo que hay sabiduría en controlar tu enojo, en controlarlo de manera que no crezca, que no lo alimentes. Porque por ahí decían que a veces las emociones nos duran a lo máximo 5 o 10 minutos, pero nuestros pensamientos siguen alimentando esas emociones y entonces por eso nos dura el enojo no horas, sino días, años, porque los pensamientos siguen alimentando el enojo. ¿Usted sigue enojado por algo que pasó hace años? Considérelo. Yo la verdad, para vergüenza y para testimonio, es que yo me llegaba a enojar con mi esposo cuando teníamos poco de casados y llegaba mi amiguita que era mi vecina y me decía, ¿qué pasó? ¿Sí se hablan o no se hablan? Así llegaba con esa pregunta, ¿no? Imagínense cómo estábamos. No, no, ahorita no le estoy hablando. ¿Cuántos días llevas? Así me decía, ¿no? Imagínense nada más qué testimonio. El Señor la usó y me llamó la atención. Pero siendo cristiana, siendo cristiana, siempre fui cristiana. Y permitía que el enojo durara. Era berrinche, por supuesto, ¿no? Pero la Escritura dice que el sabio sosiega la ira. Efesios 4:26 es un versículo que todos conocemos. Airaos, pero no pequen. Enójense. Y esa es una bendición, la verdad, para mí, porque digo, ay, sí me enojo, pero me controlo y ya me quedo quietecita, calladita, y si puedo a solas hasta que se me pase. O la verdad es que yo voy mucho con el Señor, y al Señor sí le digo, Señor, mira, tú sabes que tengo un coraje por esto y por esto y por esto. Generalmente, o más bien siempre, termino haciendo lo que el Señor quiere que haga, porque pues si le estoy hablando al Señor, ni modo de decirle, pues ayúdame a desquitarme, ¿no? Obviamente no es algo que me nazca, yo digo, sigo siendo esa mujer necesitada, que necesita rendirse a Dios y decirle, ayúdame porque yo no puedo, me cuesta trabajo, pero quiero hacerlo, quiero obedecerte, quiero bendecir en vez de maldecir, quiero perdonar en vez de guardar rencor, quiero ser la que extiende la mano y no la que está constantemente sintiéndose ofendida u ofendiendo. Hay un ejercicio de someterme a Dios, de resistir y de obedecerle. Porque con el enojo podemos pecar. Y en la sabiduría de Dios está, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el enojo no te debe tardar mucho. Antes de que se ponga el sol, antes de que se acabe el día, tu enojo ya debió haber terminado. Porque si no, le vas a estar dando lugar al diablo. Miren, hermanos, esta sabiduría de Dios no es en vano. Yo les decía a mis hermanas que estoy convencida que en la obediencia al Señor hay salud. En la obediencia al Señor nosotros somos bendecidas, somos las primeras bendecidas. Y cuando estaba viendo acerca de la ira, trae unas consecuencias en lo físico. Hoy los estudios te pueden decir que te puede dar un ataque al corazón o te pueden dar así como pequeños infartos cerebrales o te pueden salir úlceras por estar en enojo, por estar en ira. Esos estudios no los tenía el Señor, no los tenía el pueblo entonces, pero en la obediencia había bendición para tu salud. Y el que permanecía enojado, porque tengo la razón de estar enojado, solito se está dañando, solito se está acabando. Imagínense la sabiduría de Dios que cuida nuestro cuerpo. ¿Nos enojamos? Sí, todos nos enojamos. Yo creo que sí, a unos me ha tocado verlos, a otros no, y espero que nunca me toque verlos. Pero hermanos, Dios nos dice qué hacer.
Hay sabiduría. ¿Te enojaste? No peques, contrólala y procura que se termine. De verdad, a mí no me falla ir con el Señor, porque con el Señor, ¿qué pretexto le puedo poner para seguir enojado? Y después me descubro a mí mismo rumiando otra vez el asunto. Gracias a Dios me descubro y entonces puedo otra vez poner un alto, porque sí sigo siendo necia. Necesito de la dirección del Señor, que me siga mostrando que puedo detener, puedo parar y puedo cambiar lo que estoy sintiendo. Entonces, el segundo consejo del Señor respecto a la ira, no le des rienda suelta. ¿Estás enojado? Contente, no le des rienda suelta. No dejes que te controle, porque es más sabio que la controles tú, porque de no ser así, nosotros vamos a ser controlados por el enojo. Proverbios 16:32 es un versículo muy hermoso que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínense, no es cualquier cosa tomar una ciudad, pero el Señor dice que es mejor que controles tu propio espíritu, que es mejor que controles tu propio espíritu y que te tardes en enojar. Y eso es ser fuerte. Y nosotros en nuestra sociedad a veces decimos que el carácter fuerte es aquel que grita o que se enoja o que impone. Y evidentemente ese no es un carácter fuerte, ese es un carácter débil que está sometido a las emociones. Pero el Señor da el consejo. Entonces la pregunta sería, cuando me enojo, ¿sigo dando rienda suelta a mis emociones? Porque ¿qué sale, hermano? Si estás enojado y te permites hacer lo que te nace de tu enojo, ¿qué vas a hacer? Vas a gritar, vas a ofender, quizás hasta vas a golpear, vas a humillar. Porque sucede algo físico cuando hay un ataque de ira. Dicen que la parte derecha de nuestro lóbulo no puede gestionar, se pierde el autocontrol, no puedes razonar. Por eso hay tantos que cuando enojados cometen homicidio, dicen, yo no quería. No, pues no querías, pero no te controlaste. Se pierde el control de lo que se habla, de lo que se hace, de lo que se piensa. Por eso el Señor te dice, antes de que llegue eso, contrólalo tú. Cuando estoy enojada, sé que no debo echarle leña al fuego ni maquinar. Mi opción es rendirme a su voluntad y contenerlo. Acabamos de cantar. Yo me sujeto a ti, a tu voluntad, las cosas como tú dices, no como yo quiero. Y miren que yo jalo fuerte para un lado, pero es la decisión de hacer como Él quiere y contener mis pensamientos, sujetarlos a Cristo para que la emoción no crezca y me controle. Otra de la sabiduría del Señor respecto a este tema, Proverbios 22:24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. ¿Han visto a alguien que se enoja con facilidad? ¿Que pierde los estribos? ¿Y nos gusta estar con ellos? ¿Qué será de nosotros si estamos con ellos? Pues al ratito vamos a ser como ellos. Eso dice la Escritura. Dice, no te hagas amigo de la gente irritable. Por el contrario, dice el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no te excites tú. Y fíjense que aquí viene un asunto bien importante. Nos deja la responsabilidad a nosotros. Yo entiendo por qué acabamos de cantar, acerca del Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente, pero también esa decisión es propia, es la que inicia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? Dice, deja la ira y desecha el enojo. Es una decisión.
Deja la ira, desecha el enojo. Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Quítenselo, ustedes, tomen esa decisión. Somos responsables de cómo reaccionamos. Y dice la Escritura, quítense eso, somos responsables. Y entonces recordaba el evento de Caín. Génesis 4, del 3 al 8. El lenguaje actual. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. ¿Se hubieran enojado ustedes, hermanos? ¿Sí ven que la ofrenda de otro es mejor recibida que la suya? Probablemente. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. No lo disimuló. Estaba enojadísimo. 6. Nuestro buen Señor. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Le está diciendo a Caín que en su proceder debía fijarse, porque dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. ¿Qué piensan que podía haber hecho Caín cuando escuchó eso? Pues no se sentó a reflexionar cómo se había portado. No se sentó a considerar cómo se había conducido y qué le había agradado y qué no al Señor. Por lo que pasó, Caín ignoró el consejo. Porque su enojo permaneció por días hasta que mató a su hermano. Y el Señor le dio la opción, no te dejes dominar por él. Y nosotros tenemos esa misma opción. Y hoy tenemos aún más, tenemos la guía y la dirección del Espíritu Santo, pero empieza con una decisión de no ser dominados por el enojo. Tenemos otro caso de aborrecimiento, dice Génesis 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Era justificado su enojo? Posiblemente sí, pero él estaba tomando una decisión con ese enojo. Voy a matar a mi hermano. Los planes de Dios eran otros y esto no llegó a realizarse, pero el pensamiento del hermano hacia su hermano era te voy a matar. Alguna vez, y creo que siempre lo repito, alguna vez escuché que todos éramos homicidas en potencia, todos, porque no hay control del enojo. Por eso la sabiduría de Dios te dice, deja la ira, desecha el enojo, porque es para tu bien físico, te libras de todos esos malestares y es para el bien de los que te rodean también. No los lastimas, no los ofendes. Este versículo de Efesios 4:31 que dice, quítense de vosotros toda amargura, el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo, así. Misericordiosos, perdonadores, benignos. Es que no hacemos como me nace. Hacemos como Dios dice, que me cuesta, sí me cuesta, porque lo que me nace, no voy a negar que ahí está, pero yo decido a qué hacerle caso.
Y es hermoso porque dice, como Cristo. Nosotros tenemos un ejemplo. Podemos meditar en el amor, en el perdón, en la bondad de Dios. Y eso es para que nosotros mostremos ese mismo amor, ese perdón y esa bondad. Hemos conocido los atributos de Dios que han sido en nuestro beneficio. Y hay cosas de las que nosotros podemos participar, ser como Él. Dice, cuando el Señor Jesús dice que ames a tus enemigos y ores por los que te persiguen, al final dice, para que tú seas perfecto como tu Padre que está en los cielos, es perfecto. Esa es la razón. Nos hemos de parecer cada vez más al Padre. Esa es la obra, cada vez más al Hijo. Esa es la obra del Señor en nosotros. Por lo tanto, la sabiduría de Dios la debemos ejercitar en esta cuestión del enojo. Yo la verdad me asusté cuando vi cuánta cantidad de gente decía, yo lastimo a mi familia, yo necesito esto porque estoy enojada con mis papás, y una serie de cosas que yo decía, de la que Dios nos libra, hermanos, de la que Dios nos libra. Considere con quién está enojado. Yo sé en mi corazón lo que tengo, pero yo lo llevo delante del Señor. Y ¿saben qué pasa? Que el Señor me ayuda. Y cuando ya veo, ya está. Yo le decía apenas el sábado, yo tenía una persona que yo no quería ni pensar en esa persona. Yo le decía, Señor, todavía no, todavía no. Yo decía, es que va a llegar el momento, pero yo no quiero, Señor. Bueno, sí quiero, pero no puedo todavía, ¿no? Y ahí estoy chillando. Casi ya somos grandes amigas. Y no me di cuenta cómo. Lo que yo sé es que si yo le pido al Señor ayuda, Él me ayuda. Si yo me dispongo. No soy buena persona. Necesito de su ayuda. Necesito de su dirección. Y Él lo hace. Dice Éxodo 34:6 que pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Así hemos de ser. Él ha sido tardo para enojarse con nosotros. Ha sido grande en misericordia. La sabiduría de Dios así se muestra. No te enojes tanto. Y si te enojas, contrólalo. No le des rienda suelta, que se te acabe pronto. Las raíces de amargura son tremendas, porque el enojo no lo dejan. No lo alimentemos, hermanos. Seamos como nuestro Señor. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, hermanos. La templanza es un fruto del Espíritu. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Ay, mamacita, templanza. Goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Sí, el Señor nos enseña a controlar las emociones y a dominar los impulsos. Lo necesitamos. Es un fruto de su Espíritu en nosotros. Segunda carta a Timoteo 1:7. Le vamos a dar lectura. La Escritura dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo sigo recurriendo a las Escrituras. Cuando siento que no puedo, digo, pues tú dices que sí, puedo porque tú me lo das. Y lo repito. Necesito creer esto y vivirlo. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos permita vivir en sabiduría para no apresurarnos a enojarnos, para que el enojo no nos controle, para controlarlo a Él, para evitarlo, para desechar el enojo, no ofender, no dañar. No nos permitamos eso que no glorifica a Dios. Por el contrario, que vean en nuestras reacciones que Dios está haciendo una obra en nosotros. Amén. Vamos a orar.
Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Conoces nuestras vidas y conoces nuestras necesidades. Pero tu palabra, Señor, nos enseña también lo que debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por cada uno de los que están aquí. Tú sabes cómo enfrenta cada quien las situaciones. Permite, Señor, que sea para tu gloria lo que hacemos, la forma en que reaccionamos, correr a ti, Señor, acudir a ti, someternos a ti, cuando sabemos que nosotros no podemos. Y en obediencia, Señor, tener salud y saber amar a los que nos rodean. Permite, Señor, que haya obediencia en nuestras vidas de tal manera que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar.